En esta ocasión es un tema que nos solicitó un suscriptor al respecto de la situación actual que se está viviendo. Es decir, se ha reportado, se ha manifestado por parte de diversas empresas que pues no están empleando o ya no van a emplear adultos mayores y o bien la falta de trabajo para aquellas personas que tienen alguna discapacidad correspondiente. Por ende, pues bueno, nos solicitaba el suscriptor que le indicáramos algún apoyo, algún estímulo en donde pudiese apoyarse o basarse para efectos de poder minorizar la carga impositiva de alguna forma en el pago de impuestos. En este caso, pues con todo gusto le proporcionamos la información y pues también con todo gusto les realizamos esta hora PAF a ustedes que con gusto están aquí sintonizándonos. Para efecto de ello, me gustaría saber de favor si me pueden visualizar, si me pueden escuchar. Espero y me retroalimenten, por favor, con la finalidad de que tengamos esta breve charla y con todo gusto estamos aquí para platicar con ustedes. Ok, sin problema. Sin problema, al parecer sí estamos transmitiendo y sin problema. Lo que pasa es que tuvimos algunas cuestiones técnicas y por ende, pues con todo gusto estamos aquí con ustedes. Cualquier cosa que no me escuchen, cualquier cosa que no se visualice en las diapositivas, pues con todo gusto háganmelo saber con el fin de poder estar aquí con ustedes platicando acerca de este tema. Y bueno, es un estímulo fiscal que en el 2019, en el decreto que reformó diversas disposiciones fiscales 2019, fue modificado. Por ende, también hay que tener mucha atención y hay que tomar en cuenta la legislación fiscal vigente cada vez que vayamos a aplicar algún estímulo fiscal para efectos del beneficio del cliente o de nosotros mismos, vaya, porque también podemos ser contribuyentes y especialistas en la materia al mismo tiempo. Por ende, en esta ocasión vamos a visualizar este estímulo, que es el estímulo fiscal para empleadores de personas físicas con discapacidad y adultos mayores. Es decir, este estímulo fiscal se les otorga a aquellos empleadores que otorgan trabajo a aquellas personas que sufren alguna discapacidad o bien a aquellos adultos mayores de 65 años. Ahorita lo vamos a visualizar. Para efecto de ello, tenemos que considerar que aparte de la situación actual que se está viviendo en el país, ocasionada por la pandemia que se vive en todo el mundo, pues también aún así hubo un censo por parte del INEGI en el 2020. Ustedes recordarán que visitaron sus casas, estos entrevistadores, perdón, que acudieron, pues les hicieron varias preguntas, entre ellas, pues bueno, si vivían personas discapacitadas o bien la edad de cada uno de los habitantes. En este caso, pues se emitió el comunicado de prensa número 24 diagonal 21, el día 23 de enero del 2021, por parte del INEGI, en el que menciona que hay 6.179.890 personas con algún tipo de discapacidad en México. Es decir, son bastantes, 6 millones, lo que representa el 4.9% de la población total del país. Y también, para efectos de los adultos mayores, se identificó un 12% de la población, un poco más de 15 millones de personas. Entonces, pues aquí tenemos la situación de que pues son bastantes personas las que se encuentran en esas condiciones, personas que podrían ser vulnerables a estar desempleadas por el hecho de tener una edad mayor o por bien el hecho de tener algún tipo de discapacidad. Situación que pues bueno, actualmente no sé si la han visualizado, hace unos días eh, unos medios de comunicación, prensa, eh, manifestaron aquella situación en donde pues ya los adultos mayores ya no van a empacar en cierta cadena comercial, es decir, ya no van a tener algún ingreso. Luego entonces, pues bueno, esto va a ser a una afectación para ese sector vulnerable, entre ellos, pues bueno, junto con otros empresarios, al momento de ver las repercusiones que trajo esta pandemia y de ver que no eran solventables, pues bueno, tampoco los piensan emplear. Por ese es el motivo de este tema, con el fin de darles a conocer el incentivo o el estímulo mejor dicho, perdón, para efectos de que ustedes lo puedan validar alguna posibilidad de que puedan emplear este tipo de personas, de contribuyentes, que pues lo único que quieren pues es obtener un ingreso correspondiente como todos los ciudadanos mexicanos. Y bueno, regresamos.
En este caso, pues son el 12%, un poco más de 15 millones los adultos mayores, a partir de 60 años. ¿Qué es una discapacidad? Tal cual en la legislación fiscal no se localiza de manera expresa o tácita el concepto de discapacidad. Sin embargo, pues se localiza la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, una ley que también contempla la obtención del trabajo correspondiente para este tipo de personas, este tipo de sector de población, en los cual nos vamos al artículo segundo, fracción novena, décima, décima primera, décima segunda y décima tercera, para efectos de que conozcamos el tipo de discapacidad. Nos menciona tal cual, la discapacidad es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación de una persona en la que interactúa con las barras que se imponen en el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad e igualdad en condiciones con los demás. Hay diversos tipos de discapacidad, ustedes van a poder visualizar aquí, la discapacidad física, se encuentra también la discapacidad mental, discapacidad intelectual y discapacidad sensorial. Hay que tomar mucho en cuenta este tipo de discapacidades, porque con base en esto es conforme va a aplicar el estímulo. Digo, no menciona la ley, no hace referencia a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, pero pues hay que tomarlo en cuenta para que entendamos un poco mejor a qué se refiere el estímulo de personas con discapacidad. Digo, está además leer los conceptos, ustedes los tienen en pantalla. Cualquier cosa en donde ustedes quieran visualizarlos, leerlos, pueden poner pause o bueno, pueden tomar captura de pantalla o compartir este video para que lo puedan visualizar en sus redes sociales las veces que ustedes quieran. Estos videos son transmitidos también en el canal o en el grupo de La Hora PAF. Así ingresan ustedes en Facebook, La Hora PAF, Casi Acreciones, y les va a aparecer un grupo. Pueden unirse al mismo, todas las personas son aceptadas, todos los usuarios de Facebook son aceptados, en donde van a poder visualizar no nada más esta breve charla, sino más de otros colaboradores también, bueno, expertos en diferentes temas, expertos en la materia, en fiscal, laboral y seguridad social. Por ende, pues vaya, está de más leer los conceptos tal cual, ustedes los puedan visualizar. Aquí la cuestión es dar una breve semblanza de lo que es considerado como una discapacidad y bien también qué se considera como adultos mayores. La ley la ley fiscal o la legislación fiscal tampoco contempla qué se considera como un adulto mayor. Contempla la edad correspondiente a partir de cuántos años va a ser aplicable el estímulo, que en este caso es a partir de 65 años. Pero bueno, tenemos que considerar en breve semblanza a qué se puede considerar o a quiénes se les considera como adultos mayores. En este caso nos podemos ir a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al artículo tercero, fracción primera, en donde nos indica que se consideran personas adultas mayores aquellas personas que cuenten con 60 años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito de territorio nacional. Entonces, sabemos que ya a partir de los 60 años ya somos considerados como adultos mayores y sin problema vamos a poder en dado caso de tener 60, a partir de 65, aplicar el estímulo si nuestro trabajador cuenta con esa edad. ¿A quién va dirigido este tipo de estímulos? Este estímulo, el estímulo de la reducción del 25%, ahorita se los voy a explicar, va dirigido a todos los empleadores, aquellas personas físicas o morales que obtengan servicios o tengan una relación obrero-subordinada con trabajadores que tengan una discapacidad correspondiente, motriz, que para superarla, requieran usar permanentemente una prótesis, muletas o silla de ruedas, la de mental, auditiva o de lenguaje en un 80% o más, y bien, para efectos de los que contraten adultos mayores que cumplan a partir de 65 años. Entonces, aquí, como les comentaba, hay diversos tipos de discapacidad. Aquí contempla este estímulo la discapacidad motriz, en discapacidad mental y la auditiva o de lenguaje.
hay que considerar estos requisitos. Por ejemplo, la motriz para superarla requiere de una prótesis o muletas o bien silla de ruedas. Es decir, podemos contratar a este tipo de personas. Importante, ahorita vamos a ver los requisitos porque se necesita que los trabajadores con discapacidad cuenten con el certificado expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el certificado de discapacidad, para que ustedes lo contemplen. Y en el lenguaje, aquí hay que tener en cuenta esto, que en un 80% más tengan de la capacidad normal o tratándose de invidentes, en este caso, hay que tener en cuenta eso y para efectos de los adultos mayores, como lo hemos venido comentando, a partir de 65 años. Ese estímulo consiste en deducir de los ingresos acumulables del contribuyente para efectos del impuesto sobre la renta, el monto equivalente al 25% del salario efectivamente pagado de las personas antes señaladas, es decir, las personas con alguna discapacidad y o bien de las personas adultas mayores a partir de los 65 años. Hay que considerar aquí que para efectos de este 25% efectivamente pagados, tenemos que ver a qué se refiere la legislación con ese 25% de efectivamente pagados. Si es al salario después de retenciones o al salario antes de retenciones. Por ende, en el mismo párrafo, artículo 186, por cierto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su segundo y tercer párrafo menciona que se deberá considerar para efectos de este salario efectivamente pagado la totalidad del salario que sirve como base para calcular en el ejercicio que corresponda a las retenciones del impuesto del trabajador que se trata en los artículos del 96 de esta ley, es decir, antes de aplicar la tarifa correspondiente. Eso es lo que nos sirve como base. Recordemos que si un trabajador, un empleado, tiene un salario correspondiente, este salario, se le tiene que aplicar la tarifa para efectos de ver si se le hace alguna retención o no, contemplando el subsidio para el empleo. Luego entonces, pues tenemos aquí la situación que es lo que tenemos que considerar para efectos de poder aplicar o determinar ese 25%. Considérenlo para efectos de la aplicación de este estímulo. Si es que tienen trabajadores con alguna discapacidad que cumplan con el certificado o que cuenten con el certificado expedido por el IMSS o empleados también que tengan 65 años o más, consideren este estímulo, lo pueden aplicar sin problema. Obviamente hay que cumplir o tenemos que cumplir con las obligaciones obrero-patronales, ¿no? Bueno, en este caso patronales, para Seguro Social, para Infonavit, para SAT, es decir, fiscal, etcétera. Luego entonces, pues hay que considerar esto con el fin o con la finalidad de poder minorizar la carga del cliente, la carga impositiva del cliente o bien de nosotros mismos si somos nosotros los patrones. Y aquí está un breve ejemplo, cómo determinar. Bien, este es un trabajador que colaboró de enero a julio del año 2020. Luego entonces el salario mensual, ya vieron hasta arriba de las tablas, 9,000 pesos, 8,500 en febrero, en marzo 7,800, en abril 9,300, en mayo 8,000, en junio 9,050 y en julio 8,700. Es lo que les comentaba. Este es el salario que se va a considerar, son las sumas que se van a considerar para que al final del ejercicio se pueda considerar el 25% de esto. Es decir, estamos acostumbrados a que efectivamente percibido por el trabajador podría ser el resultado correspondiente de lo que se le pague. Pero no, aquí es el que sirve como base. En este caso es este que está hasta arriba, el salario mensual. Se ingresó aquí esta pequeña tabla con el fin de que visualicen la determinación, porque bien, sí es cierto que tenemos un salario mensual, se le tiene que aplicar el procedimiento del artículo 96, es decir, la aplicación de la tarifa, por ende se le disminuye el límite inferior, nos da igual al excedente del límite inferior, se multiplica por el porcentaje sobre el excedente del límite inferior y nos da el impuesto marginal. A esto se le suma la tasa fija y nos da un ISR determinado. Le disminuimos el subsidio para el empleo, pero recordemos que el subsidio para el empleo es dependiendo del tipo de ingresos que se perciba en el mes, perdón.
En este caso, pues de acuerdo al ingreso, pues no se percibe, no se tiene derecho a un subsidio para el empleo, por ende es cero. Y por ende nos da un ISR a retener. En, si le disminuimos 8,000, 9,000 a 400, perdón, 416.22 a 9,000, pues bueno, nos daría una cantidad que es la que le vamos a entregar al trabajador. No obstante, esa cantidad no es la que se considera efectivamente pagada, sino la que se considera para efectos de este estímulo es la que sirve de base, es decir, el salario mensual. Por ejemplo, en enero lo es los 9,000, en febrero los 8,500 y así sucesivamente. En este caso, el trabajador colaboró de enero a julio y tenemos que sumar las cantidades para efectos de ver cuánto es lo que nos podemos deducir apegándonos a este estímulo. En este caso se suman, el salario total percibido son 60,350 pesos, lo multiplicamos por el 25% y nos da una cantidad de 15,087.50 pesos y eso es lo que el patrón se va a poder deducir. Por ende, hay que tomar en cuenta esta situación o esta posibilidad de deducción. Esto es independientemente de la deducibilidad de los salarios que el patrón otorga a sus trabajadores. Es independientemente de eso. Esto es un estímulo. A final de cuentas, pues tenemos aquí que contemplar el mismo para efectos de la aplicación y disminución de la carga impositiva correspondiente. ¿Cuáles son los requisitos? Ya les comentaba o algunos, y es, pues vaya, los que conocemos, contar con el certificado con la lectura hace un momento de la ley de inclusión para efectos de discapacidad y la ley general de adultos mayores, de los derechos de adultos mayores, nos indica que los adultos mayores son considerados a partir de 60 años. Eso es un concepto, pero bueno, aquí el requisito es que sea un adulto mayor a partir de 65 años y más. Si tenemos igual este adulto mayor, pues sin problema. Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 15 de la Ley de Seguro Social, pues bueno, ya conocemos nuestras obligaciones, ya somos patrones, ya debemos conocer nuestras obligaciones como empleadores, entre ellos pues la inscripción, el pago de las cuotas sobre patronales, mantener el registro y demás. Estos serían los requisitos correspondientes para efectos de la aplicación del citado estímulo que estamos comentando. Bueno, y si el estímulo nos dice que, pues vaya, el estímulo se puede deducir 25% de los ingresos acumulables del contribuyente para efectos del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal correspondiente, es decir, estamos hablando de un ejercicio. ¿Qué pasa con los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal que no optan por determinar o pagar sus impuestos con un coeficiente de utilidad, de acuerdo al artículo 111? Porque ellos presentan pagos bimestrales y definitivos. Entonces, pues, ¿qué pasa aquí, Juan? Pues, bueno, nos vamos a la resolución miscelánea fiscal. Obviamente, pues no los podían dejar fuera. Tenemos principios rectores del derecho fiscal en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde, pues vaya, estamos ante la regla 3.13.13 para efectos de hacer valer la equidad tributaria, es decir, un tratamiento jurídico igualitario para efectos de la aplicación de este estímulo. Es decir, no los podrían dejar fuera porque de alguna forma se les estaría excluyendo y estaría considerándose como pues indiferente, ¿no? O diferente, el tratamiento diferente para efectos del RIF y para efectos de alguna otra persona física, no sé, actividad empresarial profesional, por ejemplo, de la sección primera. Pues bueno, nos vamos a esta regla, la regla 3.13.13, que es deducción de pagos de trabajadores con discapacidad y adultos mayores por contribuyentes del RIF. Lo que nos dice esta regla es prácticamente la posibilidad de que los RIF puedan aplicar este estímulo fiscal. Este estímulo fiscal, pues sin problema lo va a aplicar el RIF. Obviamente va a ser solamente por bimestre y mucho cuidado, si lo vamos a aplicar en un bimestre, pues lo tenemos que aplicar en todo el ejercicio correspondiente. Recordemos que el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación nos indica que pues si se opta por una manera de pagar nuestros impuestos, pues se tiene que agotar. En lo mismo aquí, en la regla nos comenta que esta opción se tendrá que elegir o se tendrá que llevar a cabo hasta culminar el ejercicio que se trate. Un breve ejemplo de cómo se determinaría, pues bueno, tomamos el tercer bimestre a enterar, que son mayo y junio. El trabajador recibió
pesos en el mes de mayo y junio 9,050. Esto lo sumamos y nos da un total de 17,050 pesos. Lo vamos a multiplicar por el 25% y la cantidad total a deducir por el estímulo para efectos de los contribuyentes del RIF son 4,262.50. Entonces aquí ya no hay inconveniente, podemos aplicarlo. Esto aparte de, obviamente, de sus gastos efectivamente erogados por parte del contribuyente. ¿Cómo se determinaría su impuesto bimestral? Bueno, pues ya tenemos aquí el cálculo extra correspondiente, ¿no? Los ingresos efectivamente percibidos. Recordemos que, pues, al ser persona física, pues estamos ante un flujo de efectivo y nos vamos a ir a lo efectivamente percibido. Por ende, pues tenemos aquí en los ingresos efectivamente percibidos, le vamos a disminuir las deducciones efectivamente erogadas o pagadas y le aplicamos el estímulo. Aquí lo subrayé y puso en letras grandes para que ustedes puedan ver la aplicación. Esto nos da la utilidad gravable, le aplicamos la tarifa correspondiente al anexo 8, límite inferior, nos da el excedente, lo multiplicamos por el porcentaje del límite inferior y nos va a dar el impuesto marginal. Le sumamos la cuota fija y nos da un ISR a cargo, pero recordemos que el régimen de incorporación fiscal cuenta con la disminución del impuesto sobre la renta del 100 al 10%, dependiendo del año de tributación que se trate. En este caso, pues es un 90%. Eso quiere decir que es un contribuyente que está pagando su tercer bimestre del segundo año de tributación. Luego, entonces, aquí tenemos la situación de que se reduce al 90%, nos da la reducción de ese 90% y nos determina en su total un ISR a pagar. Esta es la forma en cómo se aplicaría este estímulo correspondiente para aquellos contribuyentes que tributen bajo el régimen de incorporación fiscal. Hasta aquí no sé si haya alguna duda al respecto. Con todo gusto los visualizo. Ok, mientras no hay, bueno, mientras piensan si hay alguna duda o les invito a suscribirse a la revista Pronto de Actualización Fiscal. Este mes hasta ayer había una promoción. Igual sería cuestión de que se contactaran para ver si la pueden hacer válida hasta el día de hoy, a efectos de que si se suscriben puedan obtener gratuitamente un curso de plataformas digitales. Recordemos que tiene un año que inició su creación, casi inició su vigor de este tipo de régimen o de esta sección, la sección tercera del capítulo segundo del título cuarto de la ley impuesto sobre la renta, que es ingresos de personas con plataformas tecnológicas. Y bueno, sin problema podrán considerar esta posibilidad o bien los invito al mismo curso para que ustedes puedan efectuar o llevar a cabo el conocimiento hasta el momento de lo que es el régimen o la sección de plataformas tecnológicas o plataformas digitales. Y bueno, continuamos en este caso. Aplicación del estímulo. Recordemos que se va a aplicar o se va a disminuir de los ingresos acumulables correspondientes. Por ende, nos vamos a direccionar a la determinación del impuesto anual, del ISR anual. ¿Cómo lo vamos a aplicar? En este caso, pues, como el suscriptor que nos contactó nos hizo saber su duda, pues nos indicó que era una actividad empresarial y profesional, persona física, es decir, sección primera del capítulo segundo del título cuarto del impuesto sobre la renta. Pues bueno, aquí se brinda un breve ejemplo en donde cómo aplicaría el estímulo correspondiente para efectos del trabajador que obtuvo ese trabajador mayor de 65 años y que trabajó hasta junio del año 2021, en dado caso que así sea. A los ingresos acumulables, recordemos que se le disminuyen las deducciones personales, después el estímulo nos da la base gravable, posterior a ello se le disminuye el impuesto inferior, el límite inferior, perdón, nos da el excedente sobre el límite inferior y se multiplica por el porcentaje. Eso nos da un impuesto marginal más una cuota fija y esto nos va a dar igual al ISR determinado. Esa es la afectación que tendría el estímulo fiscal de los empleadores que den trabajo o den la oportunidad de que colaboren con ellos personas con alguna discapacidad como las comentadas, o bien
personas mayores de 65 años en adelante, para efectos de que puedan disminuir el 20-25% de los ingresos totalmente percibidos en el ejercicio. De ahí en fuera, no sé si hay alguna duda al respecto. Creo que de momento es todo. Y bueno, les confirmo los beneficios que tienen ustedes al suscribirse a su revista Prontuario de Actualización Fiscal mediante alguna de las suscripciones electrónica Plus o bien impresa Plus o bien el combo correspondiente. Los 24 ejemplares pues tienen derecho a las consultas vía telefónica, correo electrónico. Ustedes mandan su correo electrónico y nosotros les respondemos con todo gusto en un plazo no máximo de 2 días hábiles. Tienen derechos al acceso correspondiente de sus revistas y dependiendo del tipo de suscripción, si es electrónica plus o impresa, podrán ingresar a la hemeroteca en donde hay colaboraciones desde el año 2013 a la fecha. Bueno, y creo que de momento pues hay todo, no hay dudas al parecer. No me queda más que agradecer su preferencia, su atención correspondiente. Se despide su servidor Juan José Inés Trejo, que continúen teniendo una excelente tarde.